Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos de Universidad Estatal de Milagro en su carrera de Tecnologías de la Información. Bienvenidos a esta semana número 10 de clases. Ya la semana previa nos hemos adentrado en el entorno del manejador de base de datos. Para esta semana vamos a revisar un poco más también acerca de ese entorno y vamos a trabajar ya en el proceso de creación de tablas, creación de base de datos, creación de claves primarias, creación de claves foráneas. Es decir, vamos a trabajar con los Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, que son sentencias que nos permiten crear objetos en las bases de datos. Entonces atrás ya quedó el proceso de normalización, de modelamiento de datos. Ya acá usted empieza con un modelo optimizado, normalizado. Y es un momento propicio para que en este momento, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto en las sesiones previas o incluso en la reciente clase, entonces es el espacio para poder interactuar con ustedes y despejar sus dudas respecto a la asignatura, ¿no? Entonces abro el foro para que usted levante su mano y manifieste cualquier situación dentro de la asignatura que yo les pudiera ayudar. Así que, por favor, me confirman. ¿Sí? Marco Vinicio Valdivieso García, adelante. ¿Cuál es su inquietud, Marco Vinicio? Ingeniero, yo estaba revisando la clase que subió hoy día y tengo dudas en esa parte cuando se crea una nueva tabla. Un ejemplo, si yo creo una nueva entidad, ¿no? Y un ejemplo, me olvido de ponerle en mayúscula. Sé cómo corregir o ya no, una vez que ejecuto. Ya, muy buena pregunta. Cuando usted ya crea un objeto, ese objeto ya usted no lo puede renombrar, ya no lo puede, o sea, pudiera hacerle cambiarle el nombre, pero en lo que es ambiente Microsoft hay una opción similar a la que usted pudiera tener cuando está en un explorador de archivos o está revisando alguna situación de manejo de datos ahí en el sistema operativo. Pero ya en otros entornos no le permiten algo así. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, creada una estructura, y si nosotros nos hemos equivocado en el nombre, no hablemos solo de diferencia entre mayúsculas y minúsculas, sino que es otro nombre, y ya está cargada esa base de datos, esa tabla con datos, entonces ahí uno de los caminos, uno no es el único, que nos toca es sacar un respaldo de esta tabla, crear una nueva tabla, o sea, básicamente crear la estructura como usted la quiere y pasar esos datos a esa otra tabla. Ahora, esto tiene asociado una serie de elementos que son, si ya usted tiene una clave foránea allí, una clave, es decir, una relación con estas tablas, lo primero que hay que hacer es eliminar la relación. Elimina la relación con la tabla que usted quiere corregir, crea la nueva tabla con el nuevo nombre, con la nueva estructura, para que pudiera ser que algún tipo de dato cambie la estructura, ¿sí? Y usted viene y carga esos datos en esa tabla y levanta otra vez la relación. Ese es un camino. Otro camino es tiene la opción de alter table, es una sentencia de programación que le permite modificar la estructura de la tabla. Si puede agregar un campo, incluso si usted ya se olvidó de poner un campo y quiere crear uno nuevo, pone alter table y añade una nueva columna. O pudiera usted también eliminar una columna a través de alter.
Allí es lo que le puedo decir y incluso en la práctica de hoy pudiéramos hacer algo parecido porque es interesante su pregunta y bien pudiéramos tomarla en el examen, ¿no? Edison, ¿cuál es su inquietud? Sí, ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, referente a la clase subida el día de hoy y en específico al video que menciona que veamos, tengo dos dudas. Primeramente, al manejar SQL Server, tal como lo estamos haciendo, ¿es necesario o es imprescindible que primeramente se realice el modelo conceptual, ya sea en su diagrama lógico, físico? Y la otra pregunta, a partir de para la creación dentro de ese QL Server, si es que no se tiene el modelo o diagrama conceptual o lógico o modelo lógico, se puede partir, o sea, se lo puede realizar sin la necesidad de que exista ese preámbulo. Esas serían Sí. las dos inquietudes, ingeniero. Recordemos que usted para poder llegar a crear el modelo físico, la secuencia normal es modelo conceptual, modelo lógico y modelo físico. Esa es una secuencia lógica que usted debiera llegar. Pero si ya su nivel de experticia es alto y usted quiere ya directamente, pudiera estar trabajando en el modelador mismo directamente sobre un modelo físico y ya creando. Pero en el momento que está trabajando sobre un modelo físico, recordar que ya está definida en qué base de datos va a trabajar. Y a partir de allí, usted crea las relaciones, crea los elementos y puede avanzar. ¿Sí? Es más, si ya usted tiene algo pequeño, que no es muy grande, que ya usted tiene claro, mapeado, lo tiene en papel, su modelo, que son 4, 5, 6 tablas, y de pronto usted no tiene un modelador, no tiene un modelador. Usted tiene ahí dos opciones. Una, puede recurrir a algo que vamos a ver hoy también, que es crear un diagrama. Cuando trabajas en SQL Server hay una opción de crear diagrama. Pero esa creación del diagrama en SQL Server es trabajar ya en un modelo físico. Entonces tú creas una entidad y ya estás creando la tabla. Le agregas un campo y ya estás creando la estructura de esa tabla. Entonces eso que está allí se puede hacer. O la otra opción es que tú en el entorno de programación ya tú puedes crear, poner las sentencias que vamos a ver el día de hoy. Tú te las sabes de memoria, es más, tú deberías saberlo, o si no buscas el formato que está en la ayuda de SQL, y tú pones la programación, create table, nombre la tabla, los campos, los atributos, primary key, y luego creas la otra tabla, luego creas el foreign key, y correcto, ¿ok? Entonces tú ahí ni siquiera usaste un modelador de base de datos. Tú directamente fuiste a trabajar sobre el modelo físico a través de programación con sentencias en SQL. Dos opciones. ¿Ok? Sí, o sea, en respuesta en específico a lo que me consulta, sí, sí se puede. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Por favor, este es el momento. Ingeniero, entonces al hacer lo que es el modelo entidad-relación, se estaría creando automáticamente el código, ¿no? Entonces, casi como que no se haría la práctica en código. Cuando utilizas el modelador, que sí es así, porque ya ya generas el modelo físico y después pones generar la base de datos, él te crea la estructura tal como vimos la clase pasada. Él ya te genera, entonces ya está hecho. Simplemente copiarlo y utilizarlo. Que ya en una implementación de base de datos, eso es muy rutinario, muy básico, porque ya lo que viene la próxima semana sí ya es algo más interesante. Y ahí tenemos que trabajar con datos, cargar, insertar, modificar, y ya eso ya es otra cosa. Sí, así es. Pudieras tú estarte obviando la necesidad de aprenderte el Create Table, pero ya sabes, ¿no? Create Table, crea la base de datos, Create Database, crea la base de datos. Alter Table, modificar la base de datos, la tabla, perdón, y asimismo también tienes para crear índices y algunos otros elementos de base de datos. ¿Ok? O sea que ingeniero, partir desde el modelo físico sería como introducirse más en lo que es el lenguaje, ¿no? Sí, ya el lenguaje de base de datos, de SQL, ya en base de Sí, datos. SQL. Correcto, así es, así es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Charles Danilo, a los tiempos. Yo pensé que se había retirado de la asignatura. Yo decía, no, no tiene activado su micrófono. ¿Qué va? Digo, ingeniero, buenas noches. ¿Qué va? Lo que pasa es que a mí me coge el horario muy tarde.
Acá son las 1:20 ya de la madrugada. Wow. Sino que he Sí, visto que están ganando puntos, ingeniero, y yo también quiero ver si me gano algún puntico por aquí, ¿sabes? sí. Claro, Bueno, la actuación. bueno, sus compatriotas, porque usted es español, no me aflojan el pasaporte visado, ¿ah? ¿Qué Hoy he dice, madrugado a ingeniero? pedir y no sé qué ocurre allí, está muy demorado ese trámite allí. El miércoles voy de nuevo y si no ya me quedé, porque tengo que dar una ponencia el 3 de julio. Entonces Bueno, por aquí. ya. Ok, Seguro que lo esperamos por aquí. ahí va a decir que ya están comprando al profesor. Yo creo que de Ah, ¿qué va pasada a no. creer? No, estamos bien claros en lo que estamos enseñando y no hay problema. Esperemos haya un espacio y poder saludar por allí. Ok, ¿alguna otra interrogante que tengan? Por favor, este es el momento. ¿No? Entonces vamos a empezar la clase en los contenidos programados para el día de hoy. Bien, para los que recién se conectan, como anticipé, nosotros estamos en la 10ª semana de clases. Vamos a trabajar la unidad número 3, que se refiere al entorno de desarrollo integrado de las bases de datos. Básicamente es ese IDE, es decir, el espacio donde el desarrollador trabaja. Entonces ahí estamos revisando ese entorno del sistema de base de datos, ¿sí? Y luego ya los contenidos que estamos analizando aquí es cómo crear los objetos en las bases de datos. Esta es la primera parte que nos ocupa. Y nosotros ya vimos la sesión previa. La sesión previa es que va en línea con este objetivo, que es crear los modelos físicos en las bases de datos y realizar copias de seguridad y restauración de bases de datos. No hemos visto eso, lo vamos a ver eso para el día de hoy. Sí, asimismo, el resultado de aprendizaje para esta unidad es estructurar propuestas reales mediante el modelamiento entidad-relación, eso ya lo vimos, y el modelo de datos más el diseño de la base de datos con las restricciones donde se evidencie su capacidad de emprendimiento para la ejecución de estos objetos en la base de datos, ¿no? Entonces aquí se plantea tres temas un poco teóricos, ya el uno es un poco más práctico. Bueno, principalmente los dos últimos son un poco más prácticos, donde vamos a revisar acerca de la estructura de un sistema de gestión de base de datos. O sea, todo DBMS debería tener al menos esa estructura que se va a sugerir aquí en la clase de hoy. Luego veremos algo de la seguridad en las bases de datos y de las propiedades de un sistema de gestión de base de datos. Para ya luego ver la creación de ese modelo físico que nosotros ya en sesión previa hicimos un avance. Igual acá lo volveremos a hacer por si a alguien no le quedó claro, pero desde dos formas. Ingresando la codificación y a partir del modelador de base de datos, donde es él quien te crea todo este espacio y ya ese código simplemente lo tienes que utilizar. Luego veremos principalmente en el motor de base de datos propietario, digo propietario porque es de pago de licencia, que es SQL Server, uno de los que estamos utilizando acá, cómo tienen una opción de crear diagramas. Es algo similar a la creación que usted realiza de diagramas en un modelador de base de datos. Entonces usted lo va creando y conforme va creando, pero como usted ya está trabajando en el motor de base de datos, allá no está trabajando en modelo conceptual ni en modelo lógico. Ese diagrama que usted está construyendo es en modelo físico. ¿Okay? Y vemos también cómo hacer una copia de seguridad y una restauración de una base de datos. Usted se puede sacar una copia y luego llevar a otro servidor y restaurar esa base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera para el día de hoy. Y empecemos pues con la estructura de un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros recordemos que usted tiene gente que usa
son usuarios normales, por ejemplo, cajeros, agentes de alguna empresa, usuarios web que usan. Entonces, tienen una interfaz de aplicación, ¿sí? Básicamente, ellos son los que vienen a trabajar con la interfase que usted tiene en un programa. Ese programa estará escrito en algún lenguaje de programación. Eso por un lado. Por otro lado, estos programas, esa interfase, ¿sí? Y ya luego usted también tiene los programas mismos de aplicación que escriben, ¿sí? Los programadores son quienes escriben los programas y en función de los programas que construyen, es conociendo las estructuras o definiendo ellos mismos estructuras, ¿sí? Luego usted también tiene algunos usuarios avanzados. A mí me ha tocado, como desarrollador, tener usuarios que saben ejecutar sentencias SQL, ¿eh? Me ha tocado usuarios que tenían su nivel de experticia bastante alto y ya sabían ver las estructuras, y como hay unas herramientas que los sistemas gestores de base de datos tienen, donde no necesariamente tienes que saberte de memoria la sintaxis de la sentencia que hace las consultas. Entonces te va a través de diferentes opciones, tú puedes hacer consultas a la base de datos. ¿Ok? Luego usted tiene algo que es un rol de los más importantes, sí, dentro del sistema de base de datos, que es el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos tiene herramientas. ¿Tiene herramientas para qué? Para administrar la base de datos. ¿Qué implica administrar una base de datos? Administrar una base de datos implica revisar que si alguien quiere tener permiso, yo le doy el permiso. ¿Por qué? Si nosotros recogemos esos lineamientos que se dan en administración, que implica las funciones de administración, es planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, el administrador de base de datos hace todo eso respecto a las bases de datos. Entonces, él planifica las estrategias de acceso, él define quiénes son los que acceden, se da y se quita permiso, se revisa si la base de datos no tiene un buen desempeño y hay que ajustar algo en la configuración, hace los respaldos de recuperación de las bases de datos. Entonces, estos son elementos que están fuera del procesador de consultas. ¿Ok? Entonces, este procesador de consultas es lo que se conoce como el DBMS mismo. De aquí está dentro del DBMS. Pero ya luego hay que recordar lo siguiente, que la base de datos está en una capa, el motor de base de datos, y arriba de quién está él, porque él corre sobre un sistema operativo. Y ese sistema operativo es el que tiene el componente que se llama el gestor de archivos. Porque si usted coge una base de datos, hace trabajo sobre la base de datos, esas sentencias de SQL son trasladadas para que luego las interprete el gestor de archivos. Que el gestor de archivos es el que está sobre el almacenamiento en discos directos. La base de datos nunca procede trabajando directamente sobre el dispositivo de almacenamiento secundario. Quien hace eso es el sistema operativo a través del sistema de archivos. El manejador de base de datos está más arriba, en otro nivel. ¿Ok? Entonces, esta herramienta tan importante como el gestor de archivos, que es parte del sistema operativo, es la que accede directamente a esto que tiene una forma de cilindro, que es la parte física, es el almacenamiento en disco. ¿Sí? Luego usted tiene acá también este procesador de consulta, que es básicamente el motor de la base de datos. ¿Él qué es lo que hace? ¿Sí? A partir de las interfaces que están, de lo que tiene que hacer, él realiza, ¿sí? Él genera el código
para los programas de aplicación, o sea, qué es lo que se va a ejecutar. Entonces, aquí hay un compilador y un ensamblador de las sentencias que le envían el programador de aplicaciones hacia la base de datos para luego ejecutarse. Y luego esto se interpreta y se lleva al motor de evaluación de consultas. Él no las ejecuta directamente, él las prepara y se las envía al sistema de gestión de archivos, que eso es parte del componente del sistema operativo. Y por eso es que yo ya anticipé en clases previas que el desempeño de una base de datos, si bien es cierto, lo define el propio motor de base de datos, hay motores que tienen más propiedades, otros menos, pero luego el determinante efectivo del rendimiento es el sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, a través del gestor de archivos, es el que accede al disco, al almacenamiento en disco. Y es allí donde están los índices, están los datos, también están los diccionarios de datos y datos estadísticos que guarda la base de datos. Entonces, cuando usted tiene una consulta, por ejemplo, hay un compilador que esas consultas en lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? Se llevan y se compilan y se generan al motor de evaluación de consultas y este le envía al manejador de archivos o sistema operativo para ser procesada. Porque finalmente los datos están acá. Es más, cuando usted trabaja en un archivo Word, usted coge y guarda. ¿Qué es lo que hace Word? Llama a rutinas del sistema de gestión de archivos para que se guarde ese archivo en un espacio, en una parte del disco duro. ¿Ok? Pero aquí hay otro elemento importante cuando se recuperan datos. Usted dice, lee datos para presentar, y entonces hay un espacio de memoria intermedia, que también se conoce como buffer o memoria caché, que es donde se almacenan los datos para ser procesados o luego ser presentados. Es decir, los datos del disco no se presentan de manera directa por pantalla o algún otro proceso que los reciba. Esos son presentados y son llevados para procesarse a una memoria intermedia que se llama buffer y es manejada por el gestor de memoria intermedia. ¿Ok? Luego, usted también tiene un gestor de autorización e integridad. Eso también es manejado desde el sistema manejador de base de datos que está aquí con el procesador de consulta, pero él no lo ejecuta de manera directa. Él genera su sentencia y se las envía al gestor de autoridad e integridad para que él valide. Serán situaciones como que usted no tiene permiso a ver esa tabla, entonces el gestor de autorización e integridad valida y no le entregará los datos para que sean presentados. Entonces, es muy importante conocer esta estructura y saber que lo que finalmente ejecuta es lo que está en el sistema operativo. Entonces, aquí ya vimos nosotros, parcial pasado, lo que era autorización e integridad. Autorización, es decir, pueden haber 5 usuarios, pero usted tiene 4 tablas, pero los 5 usuarios no pueden ver las 4 tablas. Un usuario puede ver una parte, otra parte, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿quién maneja todo eso? El gestor de autorización e integridad. ¿Qué es la integridad? O sea, que sea puro, que sea válido. Es decir, ese señor es íntegro. Si se suele decir. Es decir, que es pulcro, que está bien, que los datos no tienen problema. A eso se refiere cuando tenemos integridad de datos. Entonces, allí se encontrarán los temas importantes de integridad de datos cuando usted tiene un elemento como una factura, que es un documento que tiene la cabecera y un detalle, y entonces luego tiene un producto, y en el detalle de esa factura no puede ver un producto que no está en el maestro de producto. Esa es una validación de integridad. Y aquí se plantea hacer, ¿no? Se hace. Luego el otro gestor, que también es parte de acá,
es el gestor de transacciones. Yo ya anticipé y una explicación bastante larga de lo que es una transacción en base de datos, ¿no? Usted pone begin transact y pone un bloque de código y luego cierra. Si usted tiene un bloque de código, digamos, de este porte y se ejecuta todo, si hay algún problema dentro de la ejecución de alguna sentencia ahí, se revierte hasta donde está hecho. Entonces, eso es algo fabuloso, que a usted no le va a dejar datos que están chuecos, como quien diría, hey, tiene una factura, pero no tiene ítems vendidos porque se cayó el sistema. Entonces, es así. Y ya luego, el almacenamiento en disco, que es donde está el hardware, la parte que usted puede tocar, que puede saber del equipo de cómputo, allí sí están almacenados los índices, los datos, y hay un diccionario de datos, y hay datos estadísticos que se manejan de cuánto accedieron, qué objetos, qué modificaron. Entonces se guarda allí eso en la misma base de datos. Y en la mayoría de las veces, estos datos estadísticos no es que usted tiene que hacer una operación para que se calculen. Por defecto se activaron tales o cuales configuraciones y se van a ir guardando en el motor de base de datos para que usted pueda ir tomando decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la estructura del sistema de gestión de base de datos. ¿Alguna pregunta? Y acá ya los tenemos en una sola diapositiva explicado, que es, ya lo anticipamos, para de manera puntual dejar que está el gestor de autorización de integridad, que los datos no tengan problemas, no existan padres, hijos sin padre por los constraints o las relaciones que usted ha hecho y le permiten esa validación. El gestor de archivos, que es el que tiene dentro de sus elementos el sistema de gestión de archivos, que está dentro del sistema operativo, que es el que maneja directamente grabando los datos en el disco o recuperándolos. Eso hace el gestor de archivos. El gestor de memoria intermedia no es otra cosa que un componente que los elementos para poder ser procesados deben estar en memoria. Y la única forma es a través del gestor de memoria intermedia o buffer, donde se van definiendo variables, donde se almacenan estos contenidos. El tema del almacenamiento es manejado por el gestor de almacenamiento y eso tiene que ver con lo que se almacena o se guarda allí, que son los archivos de datos o tablas, los diccionarios de datos y los índices. Un índice en una base de datos es un elemento importantísimo que lo que hace es ordenar a una tabla en función de uno o más campos que se determinen en el índice. ¿Sí? Luego usted tiene, al momento de crear los índices, tiene la opción de crear índices clúster, como el caso de SQL Server, que lo que hace es que físicamente se almacenen los datos en ese orden. En cambio, si tiene otro tema de ordenamiento, que lo envió simplemente con una opción ahí, allí no es necesario lo que acabo de exponer, ¿no? Vamos a revisar ahora la seguridad en servidores y propiedades de un sistema de gestión de bases de datos. Tenemos por acá el usuario 1, que está dentro del grupo 1, y acá tenemos el usuario 2, que está dentro del grupo 1 y el grupo 2. ¿Sí? Entonces, el grupo 1 tiene 2 usuarios, el grupo 2 tiene un usuario y el grupo 3 no tiene ningún usuario. ¿Ok? Y entonces ya luego usted tiene una opción de dar permisos no a usuarios, sino a grupos o a perfiles, como también se le llaman. Y tenemos algo similar a esto, ¿verdad? Gráficamente. En el grupo 1 está el usuario 2 y el usuario 1. En el grupo 2 está el usuario 2. Luego, nosotros tenemos acá las vistas, y aclaro aquí una vez más que ya se dio en el parcial anterior y podemos revisar las grabaciones, que las vistas son una poderosa herramienta para controlar la seguridad. Y la vista no es otra cosa que
la porción de una o más tablas, ¿sí? Y entonces acá yo tengo que el grupo 1 puede acceder o tiene vista los elementos que están acá. Tabla 1, secuencia 2 y vista 1. Mientras que el grupo 2 tiene acceso a tabla 2 y a índice 1. Y así el grupo 3 tiene a otros elementos, otros objetos, el acceso. Bien. Entonces, nosotros también tenemos un nivel de seguridad que es a nivel de columnas. ¿Sí? Yo pudiera crear unos permisos para un grupo, darle acceso a una tabla y digo, de esta tabla que tiene 10 elementos, él solamente puede ver 2 o 3 elementos. Entonces, eso es lo que usted puede tener allí en el caso de creación de vistas. La otra opción es que si un usuario puede usted darle solo permiso a ciertas vistas. Entonces usted tiene aquí dos opciones, o crea una vista donde están solo los datos que le tiene que dar acceso a él, o luego usted da por permisos a la tabla y dentro de la tabla que tiene 5 campos, usted le dice, no, usted se lo puede ver 3, usted puede solo ver 2. Dos opciones de controlar los accesos allí. ¿Sí? Y veamos ahora la creación de tablas. No vamos a ver ya ahora el modelador. El modelador ya lo analizamos la clase anterior. Y entonces acá yo tengo, la sintaxis es esta. Create table, nombre de la tabla, abro paréntesis, atributo 1, 2 puntos, tipo de dato y la longitud. Coma, porque viene otro atributo, el 2, igual tipo de dato y la longitud. ¿Ya? Coma, y vengo ahora a otro, el atributo n, que yo debo poner el tipo de dato y la longitud. Coma, si esta tabla, que lo ideal es así, tiene un primary key, yo simplemente después pongo primary key y pongo aquí el nombre del campo que es la clave primaria. ¿Ya? Si usted tiene un campo y que no le es suficiente para convertirse en clave primaria, usted puede utilizar 2 atributos o más. La recomendación es no utilice más de 2, hasta 2 elementos que integren la clave primaria y se los coloca. No todas las tablas pudieran tener clave primaria, pero la recomendación que yo les he dado es que sí, tenga una clave primaria, todas. ¿Ya? ¿Cómo se crea la estructura de departamento? Yo tengo, y usted lo puede probar porque ya lo vamos a revisar. ¿Ah? Aquí yo lo tengo y todos vamos a crear esa estructura. Y yo digo, create table, departamento, ahora paréntesis, ahí de departamento, yo pongo int, y aquí le digo primary key, identity 101. Esto solo funciona en SQL Server. ¿Ya? Entonces está creando un campo tipo identidad. Es decir, se va a ir incrementando solito de uno en uno. Ese campo de departamento. Y viene el nombre. ¿Ya? Luego yo puedo crear otra tabla. Creo la tabla, porque recordemos, este es el ejemplo que venimos trabajando desde la semana anterior. Creo una tabla que se llama empleado, y yo pongo ID de empleado, in primary key, y identity, y he creado que el empleado va a tener una ID de empleado, que es la clave primaria. Luego, yo creo el nombre del empleado, y digo que son 20 caracteres, y digo que no puede estar en blanco. Tengo la dirección y tengo el entero. Es decir, aquí yo voy poniendo que el teléfono para este caso se ha puesto entero, pero bien pudiera ser tipo carácter, ¿no? Para que no, bueno, a veces se ponen con ceros al inicio y entonces si usted lo pone un entero no le va a dejar poner ceros al inicio.
Y aquí viene lo interesante. Dice que ID de departamento tipo entero es foreign key. ¿Referenciando a quién? Referenciando a departamento con ID de departamento. Él crea la relación entre las dos tablas. Entonces, ahora, a practicar. Les dejo proyectado aquí y todos como ya instalaron el SQL Server, voy a preguntar acá, ¿sí? ¿Quiénes instalaron SQL Server? ¿Quiénes han instalado SQL Server? Seguro que todos. Bien, muy bien. Entonces, haga la práctica. Yo en este momento regreso a la diapositiva para que usted haga esa práctica. Cree esos elementos. Y ya luego lo que viene es en función de lo que usted cree. Tenemos allí 10 minutitos para crear esto. Por favor, empiece. Inge, ¿las dos o solo la primera? Lo interesante es las dos porque con las dos vamos a ir practicando más adelante, las dos. ¿Qué, Inge? El manager, ¿no, verdad? No, estamos viendo a través de programación, en SQL, es a través de programación. Entonces, sí, entró allí al SQL, el Enterprise Manager se llamaba en la primera versión de SQL Server, ahora se llama SQL Server Management Studio. Yo conecto acá, tal como lo tengo allí, y yo vengo aquí, luego tengo aquí una opción que dice New Query, y allí yo vengo y también les digo, cree una base de datos nueva y utilice esa base de datos nueva, y en esa base de datos nueva es que usted va a crear estos elementos que están acá. Entonces, por favor, proceda. Adelante.
Listo, ingeniero, ya lo tengo listo yo. De igual manera, ingeniero. Igualmente ya tengo el script. Muy bien. ¿Ya lo lograron ejecutar? ¿Les funcionó? Sí, ingeniero. Sin problema. Sin problema. Ok. Me sale commands executed successful. Perfecto. Entonces todos, yo voy a venir por acá al entorno y yo debería tener algo similar a eso. Eso fue en la clase 9 y yo tenía aquí esas tablas también creadas que era de empleado. Veamos acá. Sí, empleado y departamento. Yo las tengo también aquí creadas. Sí, ahí están. Si usted puede ir revisando, por allí lo puede ir chequeando, ¿no? Entonces usted tiene allí. Y entonces mire que esto es similar a lo que usted tiene, como esto es Microsoft, usted le pudiera poner F2 y ahí puede renombrarla allí. Esa es una forma porque alguien me consultó, yo le dije, esta era una opción, ¿sí? Luego, si usted viene y usted también aquí pudiera modificar las columnas, ¿ok? Entonces aquí tiene usted la opción, ¿ya? Entonces, usted ya ejecutó estas sentencias. Esto de aquí es ANSI, es decir, si alguno de ustedes tiene instalado, ¿sí? SQL Server, puede ingresar al MySQL Workbench y puede el mismo código ejecutarlo. ¿Ok? Y vamos ahora a ver los diagramas y copias de seguridad y restauración. ¿Ya? Entonces, empecemos con los diagramas. Entonces, nosotros vemos acá que en esta base que usted ya la creó, yo la creé ya la sesión previa y es importante que yo ya la tenía creada, pero vía el modelador de base de datos. Usted está en esa base de datos, como está acá, y aquí tiene una opción que dice Database Diagrama. Usted le da un clic aquí, da un clic de ampliación allí, ¿y qué le dice? Le dice que esta base de datos no tiene, no, a ver, no soporta, dice, requerido la base de datos. Entonces, y aquí le dice que usted quiere crear, que no tiene, en otras palabras, ¿no? Entonces usted viene, le pone aquí yes, ¿sí? Y aquí usted puede venir a crear, ¿sí? Y usted puede crear aquí a ver, esta no me está soportando eso. Ese es el mensaje, no lo leí muy bien, vamos a ver una vez más. Porque yo le voy a crear así, te voy a crearle el nuevo diagrama, porque eso no tiene. Entonces, cuando yo creo un nuevo diagrama, él me dice qué elementos quiero yo colocar en ese diagrama. Solo me aparecen los elementos de usuario. Voy a cancelar. Repito, yo estoy aquí en la base de datos, clase S09, y aquí tiene una serie de elementos. Usted no creó, aquí están las vistas, recursos externos, sinónimos, y hay unas cuestiones interesantes que usted pudiera tener. Aquí está el tema de seguridad inclusive. ¿Ya? Que hay una cosa que es los usuarios, que son cargados en una base de datos, y los roles. Roles, antes se llamaban como login, son los logins, a veces vos en inglés, que no es otra cosa como un grupo de usuarios. O sea, usted tiene un usuario, puede ser Juan Pérez, pero tiene el rol de digitador. Luego tiene otro que se llama José, y usted también pudiera tener allí, que también es dentro del rol de desarrollador. Entonces, usted ya en el momento de seguridad, usted tiene esos elementos para poder gestionar la seguridad. Ok,
Entonces, si se da cuenta, aquí hay una serie de elementos que cuando se crea la base de datos aparece. Es más, yo ahora mismo voy a regresar acá al entorno, voy a crear otro entorno de programación allí y miren que yo estoy en la base de datos 9. Entonces yo estoy aquí en programación, ¿no? Esto es programación. ¿Ya? Entonces yo estoy aquí y yo voy a hacer algo interesante. Yo voy a ejecutar, aquí está un SQL, yo voy a irme a la base de datos master. Yo le había anticipado que la base de datos master es la base de datos del sistema donde almacena información netamente clave para el motor de la base de datos. Entonces yo me voy allí y pongo execute. Y se ejecutó y se da cuenta de acá, ya no está en la base de datos anterior. Y entonces yo voy a crear ahora, que es lo que yo le pedí, pongo create database. Pongo el nombre. Yo voy a poner la clase, ¿sí? S10. VA Database tiene una serie de parámetros. Estos son aquí que ya toca a usted luego profundizar, que cuánto de almacenamiento, incluso pudiera haber una serie de configuraciones al momento de crearla. Pero por ahora lo creamos de la manera más sencilla como está escrito allí. Y pongo execute. Ya la creé esa base de datos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que ahora yo vengo y tengo aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Me aparece la base de datos S10? No aparece. Yo anticipé ya que esto, como en los productos Microsoft, yo tengo que hacer un refresh, porque es un ambiente Windows, ¿no? Pongo refresh. Y ahora sí ya me aparece la base de datos S10. Entonces yo voy a ampliar el tree view de base de datos 10. Y mire que ya me aparece con todo esto. ¿Y usted creó todo eso? No, no crea. Ya él automáticamente, el motor crea esos elementos del sistema para ir, son como una especie de carpetitas para yo tener los elementos que va a tener esa base de datos. Si yo reviso S9, S09, usted se va a dar cuenta que la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuál es la diferencia? Así como está, nada. Yo vengo. Todos son lo mismo, es casi lo mismo. Todo es lo mismo, correcto. Pero yo di un clic en Tables. Se abrió esto de aquí. Ahora vamos a abrir Tables. Acá. Entonces acá yo ya no tengo algunos elementos, ¿sí? Como son estas dos tablas que yo ya las creé la semana anterior. ¿Ya? Entonces yo aquí, yo quisiera pasar esta estructura de estas tablas al otro lado. ¿Cómo yo haría? Varias opciones. La más portable, si yo quiero solamente la estructura, entonces yo debo tener por allí en algún lugar el script de esa base de datos, ¿verdad? Porque usted lo tiene el script allí a la mano. Entonces usted viene acá, se va a la base de datos 10 y ejecuta ese script. ¿Y qué pasa si usted no tiene ese script? Usted tiene la opción de generar el script. Ahí dice script database as. Y usted donde lo quiere, lo puede enviar a un archivo, lo puede enviar a una nueva ventana, acá en el mismo entorno de programación de SQL Server, o como hace casi usted siempre un control V, ¿no? Entonces vamos a enviarlo a una nueva, a una nueva ventana en el editor de V. Vamos a ver. Y lo está procesando y ahí lo tiene.
toda la sentencia. Ojo, que acá él me está generando una serie de elementos, me crea hasta la base de datos, porque yo generé el script a toda la base de datos. Entonces tengo hasta el create database, ¿no? Y miren, como anticipé, el create database tiene una serie de parámetros hasta indicando dónde van a estar almacenados en disco los datos, los archivos de esa base de datos, porque finalmente esto va a un disco. Y si yo, cuando lo creé, yo no especifique eso, va a unas áreas por defecto que están configuradas donde van a quedarse las bases de datos. Entonces, en SQL Server hay dos elementos importantes, dos archivos, el archivo de log y el archivo de transacciones. Pero es una cuestión que ya cae dentro de lo que es administración de base de datos, que por cierto usted tiene una asignatura que se llama gerencia o gestión de base de datos, y ahí lo va a ver cómo administrar algo de base de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces yo digo, estos elementos no me interesan a mí porque yo solo quiero crear el script, ¿no? Entonces yo vengo, estoy aquí, yo elimino todo esto porque no me interesa. Yo lo que quiero es ver dónde está el create table. Por aquí debe estar en algún lugar el create table. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Debería haberme generado el create de la base de la tabla. A no ser que yo haya, porque hay unas opciones que yo tengo que incluirle para que me genere el script de los elementos. Entonces, parece que yo no le habilité la opción para que me venda y solo me está creando es la base de datos. En todo caso, esta es una opción de cómo usted puede generar el script. Ahora, lo voy a eliminar todo esto porque esto no necesito. Esa es opción número 1. La otra, que es, resulta que usted tiene, si nosotros vamos a revisar esta base de datos, que es vamos a cambiarnos a la base de datos 9. Vamos a irnos a la base de datos 9, aquí en esta ventana, y vamos a hacer un select para ver si hay contenidos en la base de datos, en la tabla de empleado. Pero automáticamente ya me pone esto y yo vengo y ejecuto. Ok, sí hay pues elementos ya acá en la base de datos. Entonces, si yo quiero llevarme todos estos elementos a la otra base de datos que está en blanco, no quiero llevarme solo la estructura, ya no me valdría el ejemplo que hicimos hace un momento de generar el script con la tabla, ¿sí? Entonces yo tendría que sencillamente haber llevado también el contenido. Y entonces aquí, miren, aquí yo tengo el script, generar el script de la tabla. Entonces yo pudiera tener aquí en una nueva ventana el script de la tabla, vamos a escoger el de la tabla empleado. Yo vengo script table as y yo lo voy a enviar a una nueva ventana. Y aquí yo tengo ya. Tengo ojo, yo estoy trabajando en SQL Server. Estas herramientas son de SQL Server. Si usted quiere copiar esto y ejecutar en MySQL, no le va a funcionar. ¿Ok? Eso debe tener en cuenta. Entonces aquí yo tengo ya la creación de una tabla, la tabla empleado. Y yo pudiera hacer el script también en otra tabla y así yo los tendría para ejecutar solo los scripts de las tablas. Esa es una forma. Pero, ¿qué pasa con los contenidos? Los contenidos yo tendría que coger y luego por programación
cogerlos y sacarlos de una base de datos y enviarlos a otra. Eso se puede hacer. Opción 1. Opción 2, si están en otros servidores, están en otro lugar, yo me puedo conectar al otro servidor y también podría hacer lo mismo. O bajo una tercera opción, descargo los contenidos de esas tablas en archivos de texto y después en la otra base de datos que ya he creado las estructuras, yo vengo y los procedo a crear, a subir, ¿no? Entonces, esa es una opción que yo tengo. ¿Algo pasa? No, me está funcionando mi cargador. Veremos, no tener inconvenientes, si no tendremos. Ahí fue. Listo. Entonces, así es como nosotros tenemos ya esa tercera y cuarta opción de coger. Y vamos a ver una opción más que va con lo que estaba planificado para hoy. Cierro esto porque ya vimos cómo sacarlo. Y yo digo, yo vengo y hago aquí. Y yo digo, clic con el botón de la derecha, ¿sí? Y antes de ir a revisar lo que tiene que ver con el respaldo y la recuperación, en este momento voy a explicar el tema de los diagramas. Tengo aquí el diagrama, yo le doy clic con el botón a la derecha y yo le pongo nuevo diagrama. Sino que explicamos todos los elementos para que vean por qué solo me aparece aquí lo que dice departamento y empleado. Son las dos únicas tablas que yo tengo allí. Entonces, si yo cojo las dos, las marco, me van a aparecer ya directamente en el diagrama. He hecho el diagrama. Si yo solo escojo una, voy a cogerla y añado. Empleado, ya está ahí. Y bueno, aquí ya está, si se ve, ¿no? Tenemos la tabla empleado. ¿Ya? Y mire, yo no hice, pero esta es una forma gráfica por defecto que tiene ya el SQL Server, esa apariencia. Entonces, si yo vengo y yo digo, pondré un clic aquí y yo le pongo añadir tabla. ¡Ojo! Que tiene añadir tabla y tiene new table. Añadir me va a presentar ahora la que falta, departamento. Yo la agrego. Cierro esto y ya vea. Y él automáticamente, como ya eso fue creado por el modelador y está el foreign key creado, él ya me hizo esa relación. ¿Sí se dan cuenta? Él ya me hizo eso. Y si yo quiero aquí crear una nueva tabla, yo no me sé el create table como ustedes lo hicieron, yo lo puedo hacer aquí en el diagrama. Y entonces pudiéramos crear una tabla que se llame, por ejemplo, provincias. Yo le pongo new table. Yo le pongo aquí provincia. Provincia y le pongo acá, ¿ok? Y ahora aquí yo debo ir creando y yo digo ID, provincia. ¿Qué tipo de dato? Eso sería entero. Entero. Que no permitas nulo.
¿sí? Y luego yo voy a crear la que diga nombre de provincia. Y esto va a ser de tipo, vamos a poner caracteres. Vamos a poner el char de 40. Listo. Y yo le di un clic con el botón de la derecha. Y ahí yo le digo que esta es primary key. Listo. Y ya está allí. He creado esa tabla. Y le digo que se vea de manera estándar, que es como están los otros de acá. Y ahí lo tenemos. Ya tengo esa tabla. ¿Sí? Pero eso yo lo tengo allí, ¿no? Yo tendría que coger y grabar. Dice, grabar diagrama. Ok. Y me va a pedir un nombre, yo le digo, sí, el diagrama 0, que sea ya. Ok. ¿Y qué me dice allí? Que si usted quiere continuar, porque dice que la siguiente tabla será salvada o grabada a su base de datos. Si usted quiere continuar, usted le pone sí. Listo. Entonces, si yo vengo acá, tengo las tablas, pongo un refresh, y aquí ya me aparece provincia. ¿Estamos claros? ¿Quién fue? Edison creo que fue que me consultó, ¿verdad? Si usted podía saltarse ese proceso de que no se sabía el create table, esta es una opción más, pero en SQL Server. Otros motores también tienen una interfaz similar a esta. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí el diagrama. Listo. Y nosotros queremos llevarnos ahora esta base de datos con esta estructura y con los datos que tengo allí, quiero sacarle un respaldo. Entonces yo vengo acá, yo clico en el botón de la derecha, tareas, y por acá tendría que estar, dice backup. Inge, el compañero Charlie tiene una consulta. ¿Cuál es su consulta? Inge, perdone, una preguntilla. ¿Y cómo se podría hacer la relación allí en el diagrama? Sí se puede hacer, pero aquí tendrías que crearlo, el campo y añadirlo. Ya lo arrastras así mismo como lo haces en el modelador. Pero aquí hay que crear elementos acá sí se puede, lo puedes arrastrar. ¿Ya? Ok, Inge, gracias. Listo. Vamos a hacer este respaldo, dice backup. Yo he tenido en inglés este motor. Entonces pongo aquí backup. Y aquí hay unas opciones de backup. Y yo le digo, quiero el tipo de backup. Hay unas opciones. Y la recomendación es cuando usted quiera hacer un tipo de este tipo de respaldo, haga siempre un backup full. Porque luego usted tiene un diferencial, que significa que si usted hace un respaldo, ¿sí? Y ya se lleva unos datos. Imaginémonos que tenemos una base de datos de 1 terabyte. Toma su tiempo sacar ese respaldo, ¿ah? Y ya al día siguiente tiene que hacer otra vez un respaldo. Entonces, el diferencial es solamente lo que falta. ¿Ok? Pero esta es la primera vez que vamos a hacer. Quiero traerme todo, entonces hago un backup full. Y luego hay otra opción, porque cuando usted trabaja en base de datos en SQL Server, usted quiere llevarse solo las transacciones, el log de transacciones, pudiera sacar. Pero mayormente, cuando las bases de datos son pequeñas, se hace un backup full. Ya grandes hay que tener estas otras opciones. Entonces acá usted puede mandar a la nube, pero aquí no tenemos nube contratada, vamos a dejarlo allí.
ojo en qué parte está para luego hacer el restore. Y aquí está el nombre que me da, backup. Y ahí está, estoy haciendo un full. Y entonces yo ahora vengo y le digo, ok. Hay que saber dónde está. Como era muy poquito, muy pequeño, ya está ejecutado. Estoy aquí en la base de datos número 10. Y entonces, y yo vengo y yo quiero traer los elementos de la tabla. Yo vengo aquí, yo pongo select, asterisco, from, yo pongo aquí clase. Miren cómo estoy poniendo, ¿ah? Ojo con esto, que esta es una clase un poco avanzada. Clase 9, y yo le pongo aquí punto de veo, y luego pongo punto, y ¿cómo se llama? He estado restaurando la base de datos por errores, he estado restaurando sobre la misma 9. Entonces, mire, ya se quedó en problema esa base de datos. O sea, hemos tenido una complicación allí. O sea, he perdido ahora lo que yo tenía en la base de datos 9. Entonces, ¿qué yo pudiera hacer? Se borró, Inge, se borró. No, porque yo tengo un respaldo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo vengo y vengo ahora sí a borrarla. Ya la eliminé. Y entonces yo vengo aquí y aquí yo pongo, yo vengo aquí y puedo restaurar esa base de datos. Entonces voy a crear y después restauro sobre esa base de datos. Entonces pongo aquí create database, se llama clase S09. Cierro. Listo. Entonces yo vengo aquí, refresh, pero esta no tiene nada. Entonces clico el botón de la derecha, tareas, restaurar, pongo aquí base de datos y yo vengo del dispositivo, ¿cierto? Vamos a buscar el dispositivo donde está almacenado, que es aquí donde está la base de datos. ¿Ya? Ok. Aquí hay unas opciones, que es lo que yo tengo que colocar, que es posible, dice, sobreescribir, reemplazar. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que es importante habilitar. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí está. Y está en esta base de datos. Vamos a ver. Dice que no es la misma base de datos. Bueno, yo les voy a revisar este error y yo se los voy a subir corregido en el momento que ya tengan la clase para el día de mañana. Sí, tengo que identificar ese error que se me está presentando. En todo caso, acá tenemos los pasos que les quedan a ustedes para que lo puedan hacer. Así es la forma como usted saca la copia de seguridad. Y luego, ahora, lo que deberíamos estar revisando y que lo hemos estado haciendo de manera directa es el proceso de práctica. Pero yo aquí, en este momento, voy a darles una opción más de cómo es que usted puede, estando en una misma base de datos, vamos a irnos a la base de datos 9, y yo cómo llevo
los datos de una tabla, de una base de datos a otra base de datos, sin pasar por la herramienta que acabamos de revisar. Entonces yo me voy a ir a la base de datos clase 9. Voy a esa base de datos. Y aquí yo voy a crear una tabla sencillita. Ya, yo voy a crear una tabla sencilla. Voy a poner create table, que viene ahí luego el nombre. Vamos a poner la tabla empleado. Abro paréntesis y voy a poner solamente ID, empleado. Y vamos a poner que esté entero. ¿Ya? Y luego vamos a poner el atributo, digamos, nombre, empleado. Y char de 30, pongamos. Un campo más vamos a poner el apellido. Char de 30. Sencilla la tabla, no vamos a poner más cosas. Y aquí yo ya cierro. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esta tabla, esta create. Verificamos. Está perfecto, la ejecuté. Está creado allí. Ahora yo voy a insertarle registros. ¿Sí? Yo voy a insertar registros, un par de registros en esta tabla. Entonces, insert, into, insert, empleado. Y pongo values. Yo aquí debo enviar, ¿cuántos campos? Debo enviar 1, el nombre primero, vamos a poner José, coma, eres. Verifiquemos. Ya está. Se ejecutó. Voy a insertar un registro más. Y yo ahora voy a poner este es el número 2. Juan. Vamos, por decir algo. Y ejecuto. Tengo 2. Entonces, ahora yo le digo, necesito estos mismos elementos sin utilizar la sentencia sin utilizar el utilitario que me permite backup y recuperación, pasar esta tabla con sus datos a la base de datos que se llama clase S10. Si yo vengo y yo pongo aquí un use, me voy a la base de datos 10, S10. Yo vengo aquí y yo pongo S10. Me voy para allá. Ejecuto. Y si yo vengo y ahora hago un select, asterisco, from, empleado, pongo ahí paréntesis. Pregunto, ¿esta sentencia me funciona o no me funciona? Pruebo la sintaxis, me dice que no hay ningún problema. Pregunto, si yo ejecuto esta sentencia, le doy aquí en execute, ¿funciona o no funciona la sentencia? No funciona, ingeniero. No funciona, Inge. No funciona, correcto. Yo vengo aquí y me dice que no existe. Y si yo pongo aquí
el nombre de esta base de datos. Y pongo punto, punto. Pregunto yo allí. ¿Compruebo? Sí. ¿Ejecuto? Funciona. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, yo puedo hacer una consulta a una tabla que no está en mi base de datos, anteponiéndole el nombre de la base de datos, punto, el usuario. Creo que aquí es DBO. DBO. El nombre del usuario. ¿Por qué? Porque estas tablas en la base de datos, por defecto, el database owner le pone este usuario, DBO. Pone el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, que por defecto, cuando usted no lo especifica, en SQL Server lo crea con el DBO, que usted ya luego lo puede poner DBO o sencillamente deja en espacio y pone los dos puntos seguidos como yo lo tenía y pone el nombre del empleado. Entonces, si esta tabla y esta base de datos usted estuviera en otro servidor, usted acá antes pone el nombre del servidor, es decir, ese servidor está en la China, y usted está conectado aquí en un servidor, te pone el nombre del servidor, pero hay un proceso de configuración de base de datos que tiene que tener una relación de confianza, deben estar conectados para poder hacer eso. Entonces usted tiene y hace query a un servidor que está en la China, compara con datos que esté en Estados Unidos, pero poniendo, y ahora no en el front, el nombre del servidor, el nombre de la base de datos y recién el nombre de la tabla. Cuando usted no pone eso, ¿qué ocurre? Usted está haciendo referencia, y vemos acá, pongo aquí y le borro, elimino esta parte que está acá de la base de datos, ¿sí? Y yo ejecuto esta sintaxis. Mire que hasta me marca error con rojo. No funciona, porque eso no está aquí, no está en esa base. Y entonces yo ahora, ¿qué es lo que me dice? Que yo quiero esos datos acá. Quiero que me traiga que me coloque esto, ¿sí? Me traiga los datos a esta tabla de acá. ¿Sí? Quiero que esta tabla automáticamente aparezca acá. Ya yo tengo la siguiente opción. Copio esto. Yo pongo into y aquí pongo el nombre de una tabla. Puedo poner X. Verifico, ejecuto y funcionó. Resulta que ahora yo si vengo y ejecuto este query, consulta que yo vengo, pero a la tabla que he creado, que es la tabla X, empleado. Yo vengo y miren que yo estoy en la base 10. Ejecuto y ahí están los datos. Entonces, esta es una forma de yo traer los datos de una tabla completamente a otra base de datos sin pasar por el entorno de backup y recuperación. Pero esto es uno a uno. Ahora, en un proceso de administración de base de datos, a veces la consola gráfica que de backup y recuperación ocupa muchos recursos y usted no lo puede hacer. Y le toca a través de programación hacer lo que estoy haciendo. Pero ¿qué pasa? Usted puede tener 50 tablas y las 50 tablas, ¿cómo las haría así? Bueno, ya cuando vamos a revisar más adelante, hay una opción de que usted puede generar código a través de sentencias mismas de programación y que se ejecuten automáticamente. Puede trabajar con cursores
o puede trabajar con Excel, y en Excel le genera todas las sentencias y después las trae y las pega acá. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, es así como usted pudiera hacer. Y sabe que yo digo, sabe que no, pues la tabla no se debe llamar empleado, se debe, X empleado, se debe llamar empleado. Entonces yo vengo, ejecuto esto, la sentencia que está acá, y ya ¿qué hace? Funcionó. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo ahora lo siguiente, tengo la tabla X empleado y tengo la tabla empleado también. Entonces, si yo borro esto, y voy a darme cuenta que tengo empleado también en la base de datos 10 que tienen los mismos contenidos. Y si quiero revisar los dos al mismo tiempo para ver si están iguales, pongo así. Vamos a ver. Y allí está. Oh, oh. Ah, es que ya, perdón, es que este no va el into. Entonces yo estoy consultando las dos tablas, la una de la base de datos 10 y la otra de la base de datos 9. Y ahí están los dos contenidos que son exactamente los mismos. ¿Alguna pregunta de esto? Ya esto es programación en base de datos, ¿no? Que de a poco nos vamos